sale 30. Son 87. Son 102.000. Jorge, ¿me haces un favor? Oiga, que le debo. Usted nació en el centro de Medellín. Sí, señor. ¿Y en qué parte? Yo nací aquí en Medellín, ¿qué ciudad, qué calle era esa? ¿Argentina tal vez? En Argentina, sí. Cuando era tranquila y bonita, ¿cierto? No, es que Medellín era una belleza en esa época, hombre. ¿Desde cuándo tiene la librería? La librería la fundó mi papá, que es don Jaime Navarro, Sí. en el año 1944. Cuando yo nací, precisamente coincide con mi edad, hombre. Y él estuvo hasta hace 20 años que murió. Yo trabajé aquí, yo llevo por ahí unos 55 años, y en los últimos 15 años, que es donde me han ido más el deterioro de todo, y la merma de cultura y de lectura, y los costos, y la piratería, bueno, se juntan muchos detalles para que las ventas ya no sean, que pueda ser un negocio viable para sus gastos. Entonces ahí radica el problema. En eso radica el problema. Y la lectura es poco. Toda la vida la gente que ha leído es poca, pues. Pero hoy en día, como que más también la revolución digital, que yo no sé si leerán y se prepararán con ella o no. Eso es tienen ese medio, si existe ahí es bueno también. Pero mejor que el libro no creo que sea, pues. Lo que pasa es que el libro sí es costoso por el euro. Hay que traerlo de España muchos. Los de Argentina, que eran un poco económicos, se han encarecido mucho. Los de México siempre han sido más o menos de un costo muy parejo, pero nada pues que sea económico, no siempre son unas cosas costosas para el público que tenemos, que también tenemos un público que tiene otras necesidades mucho más grandes.
Entonces ahí es donde radica el problema. Hay algo que también es muy tremendo en el sentido de la calle Boyacá, cómo ha cambiado. Ah, no, es que la calle Boyacá, hombre, según la historia era la calle Real de Medellín, Sí, ¿cierto? En una época tuvo unas materas con unos árboles, con unos jardines ahí muy bonitos, eso lo tumbaron luego y pusieron la calle. Y la calle yo creo que es buena, pero es que por ahí no pagan carros, porque eso lo tomaron los vendedores ambulantes. Entonces no queda nada, usted no, aquí no pueden ir uno a cargar una cosa o a coger una caja, no hay por dónde entrar. No hay por dónde entrar. ¿En qué momento tomó la decisión de cerrar la librería? Hombre, a finales del año pasado. Sí, Yo venía pensándolo desde hace bastantes años y venía pues bregando a adecuarme mucho a la época moderna y a ver si de pronto con ir jubilando personas, pero no alcancé a jubilar sino una sola persona, podría volverse menos que la carga se hubiera menorado un poco para la pérdida, pero no se pudo lograr, hombre. Entonces paramos de tener que subsidiarla. volviendo a la época cuando usted empezó aquí con el trabajo de los libros y con el papá, ¿qué era lo que leía la gente, lo que más leía? No, siempre se ha leído y se ha traído, antiguamente en esa época se importaba todo. Sí, Nosotros mismos importábamos, traíamos las cosas, libros todos técnicos, científicos, de enseñanza, literatura. Su gran mayoría tal vez de España en un 80%. Y en esa época, cuando existía la peseta, que me acuerde yo, nosotros tuvimos una época que mandábamos un peso colombiano por una peseta. Entonces eso no era tan desastroso como es ahora, que para comprar un euro hay que mandar 3.520 pesos. Entonces cualquier libro que vale 30, 40 euros, que es una cosa normal allá, ¿cierto? Es una cosa que aquí sale muy costosa, ¿cierto? Más los gastos del envío, pues, que deben ser alrededor cuesta más o menos entre un 20 y un 25% del costo de lo traído, ¿cierto? Y trayéndolo por barco, pues, que es más económico, porque por avión es carísimo. Y entonces esas carestías han hecho que las cosas se vayan desmejorando. Y yo creo que aún en todas partes se ha notado un poco la merma de la lectura. a pesar de que el municipio y el Estado gaste tanta plata en programas de lectura, ¿cierto? Sí gastan en plata, en programas de lectura y gastan tal vez en proveer sus bibliotecas, pues, y darles bastante apoyo, pero eso lo hacen ya directamente con las empresas editoriales, ¿cierto? Y no queda entonces para estas otras cosas. Es más, yo creo que nos han tratado muy bien, el libro no tiene IVA, los impuestos son, si usted gana tiene que pagar algo, tiene unas pequeñas retenciones en las compras, pero ha sido, no hay que creer que por gravámenes sea alguno de los problemas, no. Ha sido cuestión de costos. de costos. De costos por ser de euros. En el tiempo en que usted ha estado aquí, ¿qué se acuerda si vivencia aquí en la librería? No, hombre, aquí venían, antiguamente pues era muy agradable, yo tuve 3, Librería América número 2, ¿A dónde? aquí cerca, y era para tener precisamente más espacio, porque esto es pequeño, pues en realidad pequeño y grande hoy en día. Y otra librería aquí abajo que se llamaba Librería Don Quijote, eso lo cerramos nosotros hace ya más tiempo, y la de allí la cerré hace 15 años. A ver, la Don Quijote era Aquí, pasando Bolívar, pasando ¿cierto? Bolívar, Sí, sí, yo me señor. acuerdo que yo llegué allá. Que más abajo también tenía don Rafael Vega otra Continental ahí, que era la Continental que él tenía en Boyacá, y tenía la otra aquí en Palacén. La otra que había aquí a mitad, subiendo la Científica. cuadra, era la científica, pero La después científica. la que había después, Aquí enseguida, no, la Librería América. América también. Las dos Américas aquí y la Sí. científica. Exactamente. Y en cuanto a los clientes muy buenos, escogidos o no. Hombre, aquí antiguamente yo creo que es que era más tranquila la vida, hombre. Usted encontraba y venían a las librerías gente pues toda muy instruida, ¿cierto? A buscar
mayor conocimiento siempre, las cosas que iban saliendo, la historia, y venían todos aquí venía el doctor Franco, venía el doctor Vallejo, venía don Álvaro Restrepo, venía el señor René Uribe Ferrer, don Alberto Aguirre, que tuvo su librería también. Toda esa gente era muy visitante de librerías. Hoy en día eso ha cambiado muchísimo. Eso ha cambiado muchísimo, la gente consigue lo que necesita. Por lo general usted viene aquí y viene alguien con un papelito, vea, usted tiene esto, lo tiene, si no lo tiene. Si lo tiene, de pronto, y dependiendo de los costos y lo que quieran gastar, entonces lo compran o no lo compran. Me hace caer en cuenta de algo, el nivel de lectores y la cuestión cultural en las personas ha cambiado mucho, ¿cierto? Sí, ha cambiado mucho, hombre, y eso sí después, hasta en las mismas universidades con los estudiantes y todo, se ve que el interés es muy mediático para la necesidad del momento, lo que usted necesite hacer en el momento. Pero eso de prepararse por conocer las cosas, por tener tanta historia que es inmensa, pues, es que usted se puede poner a leer toda su vida y no acaba de leer la historia del mundo. Claro. Eso es demasiado extenso. ¿Qué libro raro llegó a vender? No, raro no. O así, pues, yo creo que siguen siendo los más importantes, pues, la Biblia, sí, el Quijote, los clásicos, lo que es Platón, Aristóteles, todos los clásicos de la época, pues, que siguen siendo la filosofía que sigue siendo válida, pues, en el mundo, ¿cierto? Y la otra es la parte ya, pues, técnica, ¿cierto? Pero la parte técnica yo creo que ha sufrido más todavía que la de literatura. Son más costosos y se mermó mucho más la venta. Cuénteme un poquito de su papá. La librería América empezó en este mismo lugar. En este mismo lugar, todos los 74 años aquí en este mismo local. En esa época pues no era tan grande la librería, entonces había unos espacios y tuvo otra persona que trabajó aquí, arreglaba máquinas de escribir y entonces partían ahí los gastos entre los dos. Ya después él se asoció con sus hermanos en el año 62 para poder tener un poquito más de subsistencia, pues, cierto. Y ya llegamos hasta ahora, hasta el 2018. Me acuerdo en este momento de doña Sofía Ospina de Navarro. Ella fue familiar suya. Doña Sofía Ospina Sí. era casada con don Salvador Navarro. Y don Miguel Navarro, que era hermano también, hermano de mi abuelo, era casado con doña Merceditas, que eran dos hermanas Ospinas con dos hermanos Navarro. Ah, ya. Esa es la situación. El líder político que le decían el Tuzo Navarro también es familiar suyo. Pero ese era por la Ospina. Por otro lado. Sí, Ah, era por ya. la Ospina, sí. Debe ser de familia, pero no lo conocí. No lo conozco a él. Entonces su papá tuvo la librería ¿cuánto tiempo? A toda su vida. Hasta Toda que su vida murió. estuvo aquí. Hasta que murió. También usted aprendió todo el negocio de los libros y todo. Todo lo aprendimos aquí. El negocio de los libros es el negocio más lindo que usted pueda conocer y tener, hombre. Vender un libro es de una satisfacción. Usted lee las carátulas, averiguar el autor, que es de dónde, que cuánto nació, que no sé qué. Aunque sea, yo le dije a una persona una vez que me dijo, usted si le preguntaran, le dijera a mi Dios que le queda faltando, yo le hubiera reclamado un poco más de memoria, hombre. ¿Y por qué? Porque me parece que me dejó cortico y como es tanta cosa y todo, a uno empiezan de pronto a trabársele los nombres, a trabársele los títulos, a trabársele el autor. Es una cosa muy complicada. Ahora con el computador hemos tenido una mejoría, pues, para el manejo de los libros, pues, aquí. Antiguamente, que era más complicado, que no existía. Eso uno tenía que ver, hombre, que el color, que editorial, que autor. Y venían aquí, hombre, ¿dónde está? Y búsquelo, pero fue un momentico que yo lo tenía. Y hasta que lo encontraba, pues, es dificultoso el manejo, pues. Le tocó vender Aguilares. Aguilar, claro, toda la vida. Aguilar, Ese libro. Aguilar, yo creo que era, para mí, es de las empresas que tuvo los libros más bonitos y más bien hechos en España. Aguilar, y había una muy buena, pero esa no era de España, pero era de la parte técnica de arte. Sí. Los libros de arte sí son más complicados
de hacer los libros bonitos, ya poco sale de eso. Yo recuerdo, muy joven, pasando por aquí por la librería, tenía usted en exhibición los libros de los 2 tomos de Carrasquilla. Ah, sí, claro. Valían en el tiempo 500 pesos. Eso lo hacía Bedú, que Sí. se acabó. Eso era lo más lindo del mundo. Sacaron 2 ediciones, una empastadita muy linda y una empastada en cuero, me acuerdo. Eso, el Testamento del Paisa, por ejemplo, que es una obra pues, excelente para los antioqueños. Y yo me acuerdo que nosotros en una época hablamos con el doctor Agustín Jaramillo y le pedimos permiso para hacer una edición para regalarle a nuestros clientes en diciembre, y la hicimos y la regalamos. Sí. Nos la hizo Bedú también. Aquí, ¿qué escritores de Medellín venían? Pues que usted, amigos Bueno, los nuevos sí. ahora vienen Faciolince, Sí, vienen los demás, es que todos los demás escritores están en Bogotá. sí. De pronto se pasan por ahí por las librerías de viaje o vienen a ciertas tertulias, a ciertas conferencias, pero ya no son muy visitadores pues, de librerías. ¿Usted hizo tertulia alguna vez con escritores aquí o amigos o no? No, señor, No. Mi papá tal vez tenía unas amistades muy buenas porque le gustaba mucho la historia, con el doctor Franco, el de Lebrando, Sí. con el doctor Joaquín Vallejo, con quiénes más eran los que venían por aquí. Todos ellos tenían una tertulia muy grande. Yo no sé quién eran los otros contertulios, pero si eran por ahí 8 o 10 o más contertulios con el doctor Joaquín Vallejo y todo. Desde que usted decidió cerrar la librería, entonces también canceló las importaciones. Sí, no, Todo. es que las importaciones Sí. ya se habían mermado muchísimo. Sí. Primero que todo por la merma de venta. Segundo, porque ya las grandes editoriales de las demás, que son 2 grandes editoriales, tienen en Bogotá sus distribuidores. Entonces ya ellos nos distribuyen desde Bogotá. Entonces no teníamos que hacer eso, que traiga e importe lo que se demoran 90 días para llegar. Entonces se hacían 2 o 3 importaciones al año solamente, había que comprar un número de ejemplares mayores. Era un poco más complicada la situación que ahora. Aún para las editoriales, hoy en día ha mejorado, porque ellos tenían que hacer 2.000, 3.000 ejemplares y se demoraba mucho la venta de eso. Hoy en día parece que tienen unas máquinas mucho más eficientes en que pueden hacer 2, 3, 4, 500 ejemplares, y cada que necesiten 100 los hacen o 200. Entonces no es esa cantidad de ejemplares que hay que hacer. Hay algo que se decía que iba a desplazar el libro en papel, que era el libro electrónico, pero eso no ha funcionado. No, el libro electrónico sí funciona, y yo creo que también es bueno, y quita quizás pues a los libros que son costosos, les quitará todo su venta. Es que todo depende ya de los costos. Si usted consigue el libro a un precio quizás un poco más caro que el electrónico, usted compra el de papel. Claro. Porque es más cómodo, usted lo carga, usted lo abre y lo cierra. El otro también es muy cómodo, pero por ejemplo yo creo que es más cansón en la pantalla que mismo en la lectura del libro. La letra del libro es bastante buena, en la pantalla puede ser un poco más pequeña. Estaba aquí que era Luis Fernando Solórzano. Sí, Pero se murió muy joven, ¿cierto? Él se murió de unos 52 años, creo yo. Él trabajó también en La Nueva. Y de allá se vino y trabajó conmigo en la Don Quijote y después aquí mucho tiempo. Él era muy amigo de don Hernando García. Sí, Hernando García, claro. sí, que él escribió. Hernando García viene aquí 1 o 2 veces a la semana. Ese viene mucho aquí porque es un gran amigo mío. Y entonces Luis Fernando se fue a montar una librería Sí. en esa época. Sí. Él la montó, pero eso no le duró mucho. Creo que al año y piquito desistió. Es que es muy difícil, es muy dificultoso poner un negocio de estos hoy en día, hombre. Él se iba a trabajar con un muchacho que trabajaba placismo, a vender Biblias y vender todo eso puerta a puerta, y fiados y cosas de esas. Y después se enfermó y se murió. Ah, ya. Él era de Huaca, escribió unos cuentos allá de Huaca. Y había otro que también se llamaba Luis Fernando Estrada, que también trabajó aquí bastante, también era un hombre de mucha cultura, le gustaba mucho eso, y se fue a trabajar a Confenal, a Confama, y también se murió trabajando en Confama. ¿Usted siempre fue un gran lector también o no?
yo soy un lector de las cosas que más o menos me van gustando. ¿Y como que le gustaba? Pero a mí lo que más me gusta es cosas de historia, hombre. ¿Pero historia colombiana o mundial? Mundial. Sí. Sí, a mí me gusta mucho la historia por ejemplo, Roma, las revoluciones. Me encanta ver esas cosas, ¿cierto? Ver todo lo que pasa y a veces uno dice, "Hombre, pero vuelven y siempre se cometen los mismos errores". Se repite. Se repiten las mismas cosas. Te coges las revoluciones y que lo uno y lo otro. Y yo no sé, es como que no aprendiéramos. Yo a veces pienso que es que las generaciones se acaban, las generaciones muy estudiadas y muy estudiosas, entonces el que llega nuevo no viene con ese concepto de aprender sobre el golpe que se dio el otro. Es que aprender con nosotros que aprender tenemos que dar el golpe nosotros mismos. Entonces, pero sí me gusta mucho la historia. ¿Le gusta leer sobre la Segunda Guerra Mundial o no? La Segunda Guerra Mundial leo, sí, la Primera, leo mucho sobre historia de Colombia, por ejemplo. Bedú tenía en su época, hombre, unos bolsilibros que tenían la historia de Colombia más agradable del mundo. Eso no se volvió a ver, hombre. Yo me acuerdo, yo he leído varios y todo, hasta a veces los he buscado a ver qué se me hicieron y no, parece que no los conservé. Yo le pregunto algo, ahora que mencionan la Vedú. ¿Usted llegó a ir a las instalaciones allá por el hospital? No, yo no llegué a ir, pero en esa época, por ejemplo, Hernando García trabajaba allá. Sí. Trabajaba allá y el doctor de Bedú era muy amigo de todos nosotros aquí también. Él y sus hermanos, el que trabajaba era él. Él después se mató en un choque en ese puentecito de subir a Yarumal, hombre. Ahí se mató el señor Bedú. Pero no iba, en la parte editorial no era tanto, no. Pero sí venían aquí todos los tipos que trabajaban allá y todas esas cosas. Don Conrado González, el colegio, el doctor Telles, bueno, todas esas personas que tienen que ver con la cultura. Era gente que venía... ¿Qué me decía de esta foto de Cano? De Cano, sí. Que ese original lo tiene una hermana mía. ¿Sí? Sí, mi papá lo consiguió hace mucho rato. A mi papá le gustaba mucho el arte y mi papá tenía 8 hijos. Y a los 8 nos dio un cuadro del maestro Pedronel a cada uno. Aquí venía mucho Pedronel. Conversábamos mucho con él. Pedronel era una simpatiquilla, a pesar de ser como... A veces pues como cascarrabiecita, pero cascarrabia fue cuando le dañaron su cosa que tenía allí, yo no sé en dónde, que lo tenía en la gobernación tal vez, donde venía poniendo los presidentes, y cuando llegó la época de la caída de Rojas Pinilla, los estudiantes fueron y le tiraron a eso pintura. Sí. Sí, le lo dañaron, la parte de Rojas Pinilla. Entonces él venía aquí y mi papá le decía, maestro, arreglar el mural. Arreglarlo, no, ya las cosas pasaron, pero volverlo a arreglar, y le decía, no, don Jaime, yo no puedo hacer eso, es como que yo venga aquí y usted coja un libro de arte y le arranque 2 hojas, eso ya no queda. Después le echó el cuento y sí fue y lo arregló, yo creo que lo dejó arreglado. Entonces él no le gustaba en esa época vender sus obras, entonces mi papá le insistía mucho, hasta que una vez le dijo, bueno, vaya don Jaime, vaya a mi casa, que le voy a vender las obritas. Y entonces mi papá nos compró para cada uno de sus hijos. Y del maestro Cano, Sí. lo consiguió en intermedio, esto vino de Bogotá, le quedó a una hermana mía. Él tenía 2 canos, y uno que llama La Mula, que es una mula, pues la cabeza de una mula así, la más linda, la tiene otra hermana mía, ¿cierto? Entonces, después usted viene y si se toma estas 2, esta de Melitón Rodríguez, ¿cierto? Y se va a explicar qué pasó con esta. Sí. Esta es la playa con el palo. Sí. Esta era la casa de mi bisabuelo, tal vez. En esa esquina. En esa especie. Sí. Sí. ¿Cómo llamaba su bisabuelo? Le voy a decir ya porque tengo que mirar. Honor Oriental, la casa de don José Manuel Restrepo y Margarita Restrepo de Navarro. Era el edificio Casablanca, hoy edificio Casablanca, el edificio blanco allá. Esto es de 1981. Pero estas fotos son de 1900, esto es de Melitón Rodríguez. Sí. Y esta es Junín con la playa. Y allá en la parte de arriba Sí. quedaba el estudio del maestro Cano. Ay, qué belleza. Ahí quedaba el maestro Cano. Sí. ¿Quién le contó eso? Mi papá. Sí. Sí, claro, la historia. Ahí quedaba donde está él ahí enseñando pintura y tiene a uno de los pinas, ¿ve? Sí. Que tenía pintado, no sé cuál de ellos es. Oiga, yo le digo, ¿y este cuadro Bueno, quién se lo pintó? Le voy a explicar. Yo vengo por aquí para... Sí. Este cuadro fue este señor que se llama Reiner
es un muchacho joven que es muy buen retratista, ¿cierto? Y venía aquí y yo le ayudé mucho consiguiendo unos libros de arte y todas esas cosas. Y yo le mandé a pintar este par de cuadritos, que los tengo en mi casa porque me parecen lindos y él me los hizo muy bonitos en pintura. Y me pintó una hija mía, me pintó a mi señora y a mi mamá. Entonces él una vez vino aquí y me dijo: hombre, don Fernando, es que yo lo estimo mucho, yo quiero hacerle a usted un retrato, no sé qué. Y me tomó esa foto allí, Sí. ¿cierto? Y entonces yo estaba en unas vacaciones y cuando llegué aquí, lo encontré aquí puesto. Y me dijeron las muchachas: es que vino Reiner y le trajo su cuadro, vean. Y vea, después hablé con él y le di las gracias y todo. Y en estos, hace como un mes, o un mes y medio, o 2 meses, porque el tiempo pasa y no me doy cuenta, alguien pasó y lo vio y me preguntó, y le dije: sí, es Reiner. Y me dijo: ¿cómo le parece que el muchacho le dio un infarto? Cárdenas. Cárdenas. Bueno, ya no volvió Jorge, yo no sé, debe estar enfermo Jorge, porque él iba mucho a la universidad y todo, y pasaba por aquí. Venía León Molina, pues, también era un pintor bueno que trabajó en Fabricato, y yo me acuerdo de los cosas de él. Una vez le compré como 2 obritas, yo tengo una en mi casa. También muy querido él. Los otros pintores y todo también venían por aquí, que te diga, como se llama, hombre, ese tiene mucho más, pero vea, se acabaron todas esas cosas que hacían de los pintores, esa exposición y todo eso. Oiga, yo Se ha vuelto muy escaso. le pregunto una cosa. ¿A usted qué le parece el cambio de la parte baja de Fabricato, que era un edificio tan señorial? Cuando pasa por ahí no le da mucho guayao. Ah, pero claro, uno viendo ahí una pastelería, viendo en la parte de Fabricato, se volvió un banco, ya se va a ir, un banco agrario se va a ir ya de ahí. Pero Fabricato, si no, eso es una institución. Es que 74 años, hombre, es demasiado. Toda una historia, ¿cierto? Toda una historia de la vida. Nunca ha pensado en escribir las memorias de la librería. Eso es que, ¿sabes qué pienso yo aquí que entro cada mañana? Cuando abro el candado, digo: hombre, habrá una persona más monótona que yo si llevo aquí 55 años y hago exactamente lo mismo. Es una monotonía tremendísima. Tiene una gran ventaja. Usted todos los días vienen clientes diferentes, conversa cosas diferentes, todos son muy agradables. ¿Y sabe qué es lo que más aprendí yo? A respetar que los demás pueden pensar completamente distinto a uno. Ah, claro. Y que usted tiene que admitirlo y puede conversar con ellos, y que no hay que insultar a nadie, sino y existe el marxismo y existe el capitalismo de todas las maneras, y el marxismo y el leninismo de muchas actividades, ¿cierto? Que yo creo que en un momento dado, como vamos, ya por ejemplo hablan tanto, y pues eso tan antiguo ya no, usted tiene que venirse para la época moderna, a que las cosas de los extremos se vengan al centro, de ambas partes. Y yo creo que será la única solución. Y va siendo la única solución, porque ya la hay. Lo que pasa es que cuando ya se vuelven dictadores, ahí se daña cualquier política que usted quiera usar. Porque todos quieren la bondad y lo bueno para todo el mundo, pues quién va a querer una cosa diferente, nadie. Pero el hombre se enriquece con 2 cosas, hombre: con el poder y con el dinero. Ah, claro. Eso es algo, yo no sé por qué hay tanto daño. Don Fernando, cuénteme Le entonces dieron de... este título de honor de la Feria del Libro, en 1945, debe ser, sí, a 1945. ¿Y esa librería en qué parte fue? ¿Aquí en Esta misma. No, pero ¿en qué parte fue? ¿En qué parte de Medellín? Yo no sé en dónde No harían sabe. las ferias, no sé dónde las harían, hombre. Las ferias no sé dónde las harían. A mí me tocaron las ferias todas aquí en el Palacio De Exposiciones. Exposiciones allí, sí. Y después ahora en el Jardín Botánico. Oiga, ¿y esto qué es? Hombre, esto es la Cámara de Comercio. Ah, ya. Este es por 50 años y aquel era por 45. Ah, no. Entonces súper bien. lo llamaban a uno, es de las empresas que más ha durado, porque en realidad esto fue a nombre de mi papá hasta el año 62. En el año 62 se volvió limitada. Y entonces, de ahí para acá es que llevamos los 50 años. Yo le pregunto, ¿este edificio cómo se llama? El edificio Santa Elena. Santa Elena. Sí, este edificio era de la familia Vélez Ángel. Ah, ya. De la familia Vélez Ángel. Y después la volvieron propiedad horizontal. Don Fernando, ¿se acuerda del Panamá? Sí, claro que me acuerdo del Panamá, hombre. ¿Se acuerda cómo era de grande? Grandísimo, un patio grandísimo adentro.
Y cuénteme una cosa, ¿su papá tenía aquí allá? ¿Tenía qué? ¿Tenía su papá un negocio allá o no? No. No. ¿Qué tenía allá? No, allá existía, que me acuerde yo, una venta de tabacos de cosas para pipa, De picadura. de picadura Sí. para pipas, de un montón de sabores y cosas de esas. ¿Qué más habría ahí? Tania, toda la vida. Y no, y adentro era el restaurante, que era un patio grande así. Yo le pregunto, ¿por qué abrieron esa calle? ¿El municipio pidió o la...? Para Sí, porque acuérdate que eso está todo cerrado ahí. Yo no sé, hombre, por qué abrieron, no sé, se separaron como la iglesia. Hicieron entre los pasajes. Pero no, eso sí no, yo cuando vine aquí ya me tocó los pasajes hechos. Bueno, don Fernando, le agradezco mucho estas palabras, un abrazo y espero que... ¿Va a pensar otra librería, no? Pues hombre, esa es la pregunta que... Que como los libros son tan encarretadores. Son encarretadores. Ojalá lo logre, vamos a hacer todo lo posible. Pero por aquí o en otra parte. Pero hombre, es que todo depende de las circunstancias que uno pueda conseguirle un sitio que no tenga unos costos muy grandes y que tenga el tamaño suficiente para tener este servicio. Es que yo a veces pienso que si teniendo lo que tengo aquí, con ese montón de títulos, a veces el servicio muchas veces tiene que ser llegar a la gente, esto hombre no, se me acabó esto, no lo hay, espera a ver si lo consigo tal cosa. Entonces si así con tanto título y tanta cosa es difícil sacar la venta para los costos. Entonces, mientras más chiquito y menos títulos tengas, va a ser peor. El maestro Pedro Nel venía mucho por aquí. Sí. Y cuando yo llevaba los libros a la Universidad Nacional, en la autopista, uno pasaba la portería y me lo encontré con una mármol de un tamaño grande y él haciéndole toda su talla a esa cosa. Yo creo que ya el maestro tenía alrededor de 74 años y yo dije, hombre, este es un tipo pues, excepcional haciendo estas cosas por aquí, ¿cierto? Entonces él venía mucho aquí y le gustaban mucho los libros de las mariposas. Y a mí me intrigó eso porque pues, libros de mariposas en esa época vendimos unos 4 muy lindos todos, traídos todos de España y muy bonitos. Y yo le pregunté en una oportunidad que tuve conversando con él, maestro, ¿por qué le gusta a usted tanto los libros de las mariposas? Y la respuesta que me dio me dijo, es donde usted consigue todos los colores. Sí. Y lo ve uno, me puse a ver los libros, y dije, tiene toda la razón. Color que usted quiera está en las mariposas. Y eran unas colecciones muy grandes. Y costosísimas y bonitas, ¿cierto? Así eran costosas y bonitas, pero bueno, costosas todas a su momento, ¿cierto? O sea, en esa época un libro de 3.000 pesos era muy caro, ¿cierto? De 4.000 pesos, porque era una época muy distinta, hombre, es que... ¿Qué piensa hacer, en qué día piensa hacer la librería? Hombre, ese problema es el más complicado que tengo en el momento, Sí. ¿cierto? Yo estoy... Pues hombre, la intención es que tienen las personas pues, que me han llevado a que ya esto no, como no es viable, cerremos. Han tenido un poquito como de afán y todo, pero yo he dicho que esto de afán no se puede. Yo tenía como conversado hasta marzo y yo creo que voy a tener que lograr hasta que, a ver si de pronto me puedo quedar hasta junio. Hasta junio. Para salir de todos los Para todo lo que poder tiene. hacer todas las Sí. las ventas quizás así económicas, baratas, mejoran un poco, ¿cierto? Pero no te dan de todas maneras para que el negocio sea viable. Entonces simplemente por liquidar y que aquí vienen todos mis clientes, hombre, y llevan sus cosas y baratas todavía más. A veces esta semana pasó uno y me compró unas cosas. Y me dijo, no, es que yo me acuerdo mucho que yo compré aquí el primer libro de mi vida. Y a los 2 días vino y me lo mostró. Me dijo, lo que lo tengo. Y como en esa época nosotros le poníamos un sellito a los libros. Siempre decía Librería América, Jaime Navarro, teléfono, tal cosa. Entonces todo el mundo tiene ese recuerdo. Por todas partes se encuentra usted. Al final ya nunca más volvimos a poner sellos ni nada de eso. Vea, una cosa que se me olvida. ¿El papá suyo qué profesión tenía? No, fue comerciante, hombre. Mi papá le tocó ponerse a trabajar muy joven porque su papá le murió cuando tenía 16 años. ¿Y él por qué optó por los libros? Hombre, yo creo que él alcanzó a trabajar mensajería o algo en una librería que había de Bedú aquí en Boyacá abajo. Ah, ya. Me creo, pero no tengo esa seguridad.
Yo le pregunto otra cosita. La librería Don Quijote, ¿cuánto tiempo la tuvieron? La librería Don Quijote ha durado unos 15 años. Unos 15 años. Y la cerraron también por... Se cerró ya porque ya empezaba a mejorarse las cosas, ¿no? Es que el deterioro mayor fue en los últimos 15 años tal vez, ¿cierto? Que empezaron a mermarse más las ventas, a hacer los costos muy bravos. Desde el año 70, hombre, yo creo que el año 70 fue donde empezó esa devaluación de nuestro peso y se volvió muy fuerte, ¿cierto? Porque pasamos de 100 pesos a 3.000. ¿Cuál Medellín prefiere, el del 70 o el de ahora? El del 70. ¿Por qué? Yo creo que era mucho más agradable. Más viable, ¿cierto? Más viable, pues que usted salía aquí y aquí, esta café queda aquí, es también muy viejo, creo que es de los únicos que queda aquí viejos en esta cuadra. Y usted ve ahí que la gente venía, se tomaba sus aguardientes, usted se veía a la otra esquina al bar ganadero, un bar ganadero, una institución para la gente, no era que venían y le tomaban 4 o 5 aguardientes allí, conversaban y se podían ir a las 9, 9:30 de la noche. Hoy la gente no le apetece y eso a las 9:30 es vacío ya. Está todo cerrado Ha cambiado esto. mucho, sí. Bueno, don Fernando, muchas gracias. Espero que la haya muy bien cuando empiece otra actividad y gracias por todo lo que hizo por Medellín, por la cultura. No, le agradezco mucho la visita, es muy amable. Ah, esas son historias de Medellín. ¿No las conoce? Claro. Y del autor de los... Ah, ese de la que Bien, había pues, en Colombia. Don Hugo. Vamos a preguntar, había nomás uno en Colombia. ¿Cuánto tiempo ya trabajando aquí? Por ahí, por ahí de 20 años. Extraña mucho que le cierren la librería. Mucho. Vamos a extrañar mucho a la gente. Y fue un cambio muy drástico porque pues antes no era no existía esto como ese tumultero aquí, ¿cierto? Entonces fue un cambio muy drástico aquí como para el pasaje. Oiga, yo le digo, Lo de las películas porno, todo Claro, eso, libros aquí todo, pirateados y todo, eso, ¿cierto? Sí, pues la calle cambió sí, sustancialmente. sí, la calle cambió mucho, totalmente. ¿Qué libro es lo que más compra la gente? Los libros que más pues ahora los jóvenes están leyendo bastante. Pues están libros, la literatura fantástica, pero volvieron a leer los jóvenes. Me ha parecido a mí de unos 3 años para acá, me ha parecido que ha leído, estamos viendo a leer la juventud. No deja perder los lectores, pues que es cierto, la literatura clásica que es muy importante. Claro. Que hay, si tenemos uno que otro cliente pues fiel que se sigue moviendo pues los clásicos, la literatura clásica. Siempre hay lectores fieles que vienen a la librería, siempre, ¿cierto? Sí, uno siempre tiene por ahí sus clientes que no abandonan pues, las librerías. Oiga, yo le digo una cosa. ¿Y qué piensa de la cerrada de la librería? Ah, no, muy triste, sí. Eso nos dejó muy triste, mejor dicho, nos marcó. Una bofetada, ¿cierto? Sí. Imagina que desaparecieron la Dante, la Continental, la Científica y la Nueva. La Científica, la librería nueva, todas las librerías grandes ya no quedan. Claro. Sí. Las antiguas, ya no queda librería aquí en el centro de la tradicional. Muchas gracias.